Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. La Santa Compaña es una de las leyendas más antiguas y extendidas de Galicia. Se describe como una procesión de almas en pena que recorren los caminos durante la noche, anunciando la muerte de aquellos que encuentran a su paso. Aunque la historia ha sido transmitida oralmente durante siglos, su presencia sigue vigente en la cultura popular gallega y en otras regiones del norte de España y Portugal. La Santa Compaña tiene raíces en antiguas creencias celtas y cristianas, sobre la vida después de la muerte y el tránsito de las almas. En las culturas precristianas, se hablaba de procesiones de difuntos que cruzaban los bosques y caminos, en busca del descanso eterno. Con la llegada del cristianismo, estas historias se adaptaron a la visión del purgatorio y el castigo divino. La tradición cuenta que la Santa Compaña es una procesión de espectros encabezada por un vivo, quien sin darse cuenta lleva una cruz y un caldero con agua bendita. Esta persona está condenada a vagar con las almas hasta que encuentre a otro incauto que tome su lugar. Durante la marcha, los espectros caminan en fila, portando velas encendidas y avanzando en absoluto silencio. Sus túnicas blancas y la luz de las velas forman una imagen espectral que ha aterrorizado a muchas personas que afirman haberla visto. Este fenómeno suele aparecer en noches de niebla cerrada, y es considerado un mal presagio. Se dice que la Santa Compaña visita las casas donde pronto habrá una muerte y que aquellos que la ven pueden enfermar o, en algunos casos, morir poco después. Algunas personas afirman que solo ciertos individuos pueden verla, mientras que otros solo perciben su presencia mediante un intenso frío o un fuerte olor a cera quemada. A diferencia de otras leyendas similares en Europa, la Santa Compaña no siempre se muestra agresiva o violenta, pero su presencia genera un miedo profundo. Se dice que camina por senderos solitarios, cruces de caminos, cementerios y zonas boscosas, siempre en busca de nuevas almas. Para protegerse de la Santa Compaña, existen varias creencias populares. Se recomienda no mirarlos directamente, evitar responder a su llamado y no aceptar nada que ofrezcan. También se dice que hacer el signo de la cruz, rezar o meterse dentro de un círculo dibujado en el suelo puede alejar su influencia. En caso de encontrarse con la procesión, lo mejor es apartarse del camino y mantenerse en silencio hasta que desaparezcan. La Santa Compaña comparte similitudes con otras leyendas europeas, como la cacería salvaje en la mitología germánica, donde un grupo de espíritus liderados por un ser sobrenatural atraviesa el cielo en busca de almas. En otras regiones de España, existen relatos similares bajo nombres diferentes, como la Huestia en Asturias o la Estadea en algunas zonas de Castilla. Aunque cada versión tiene sus propias variaciones, todas coinciden en la idea de una procesión de muertos que anuncia desgracias y muerte. Estas historias han servido durante siglos como advertencia sobre la relación entre el mundo de los vivos y los muertos, reforzando la importancia de los rituales funerarios y el respeto por los difuntos. A lo largo de los años, han surgido numerosos testimonios de personas que aseguran haber visto o sentido la presencia de la Santa Compaña. En pueblos pequeños, especialmente en zonas rurales, es común escuchar relatos sobre encuentros con esta procesión espectral. Algunos dicen haber visto luces moviéndose en la distancia sin una fuente lógica de origen, mientras que otros describen haber sentido un frío intenso y un miedo irracional en ciertos lugares. Hoy en día, muchos de estos testimonios se consideran parte del folclore local, pero aún hay quienes aseguran que la Santa Compaña sigue recorriendo los caminos en las noches más oscuras. La Santa Compaña sigue siendo una de las leyendas más temidas y respetadas en Galicia. Aunque no hay pruebas científicas de su existencia, su impacto en la tradición oral es innegable.
Ya sea un mito o una advertencia, lo cierto es que quienes creen en ella prefieren no desafiar su presencia. Su historia ha sido transmitida de generación en generación, y aún en la actualidad, muchas personas evitan los caminos solitarios cuando cae la noche, por si acaso la procesión de almas en pena sigue vagando en busca de compañía. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.